complicado, ¿verdad que sí?, de tratar, porque yo quiero decirles como madre de familia, ¿quién no ha sufrido por los hijos aquí? ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos, verdad, que son hijos bien portados y otros hijos que están por ahí más o menos? ¿Cuántas madres hoy lloran por los hijos? Muchas madres lloran hoy por los hijos. ¿Cuántos padres han sido matados por sus propios hijos? ¿Y cuántos hijos han sido muertos por la mano de su propia madre? ¿Por qué se debe esto? ¿Por qué? Porque estamos en tiempos difíciles. La palabra dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y estamos en los últimos tiempos, por eso hay que prestar mucha atención a la palabra de Dios, porque Él la dejó para nosotros, pero en un tiempo nosotros no éramos hijos, nosotros éramos apenas creación de Dios. Cuando, no sé si ustedes nacieron en el Evangelio o no nacieron, pero al menos yo no nací en el Evangelio, nací en una cultura de religiosidad donde pensaba que una estatua era Dios, entonces no había una relación con ese Padre eterno, y así crecí hasta la edad de 35 años que Dios me encontró. Recuerde que usted no encuentra a Dios, Él lo encuentra a usted. Y a la edad de 35 años tuve el privilegio de que Dios me encontrara cuando tenía una gran aflicción precisamente por un hijo. Entonces, nosotros, como ustedes bien saben, no fuimos enseñados por la palabra de Dios desde un principio para poder crear hijos sanos. Realmente nuestros hijos que creamos nacieron con muchas ataduras, con muchas señas puestas por nosotros mismos, a muchas marcas con las cuales nacieron ellos, marcas que nosotros traíamos de nuestra infancia, que no habían sido sanadas a la edad en que nosotros tuvimos a nuestros hijos. Y nuestros hijos son un gran tesoro. Vean si son un gran tesoro que dice la palabra en el Salmo 27:3, que herencia del Señor son nuestros hijos. Amén. Y fruto de gran estima, dice, el fruto del vientre. Y cuántas madres hoy, ¿verdad?, que no quieren tener hijos. Cuántas personas que matan a sus hijos, que los abortan. Y vea lo que nosotros tenemos que ir a decirle a Dios con respecto a esto, ¿verdad? Qué fuerte que es, porque Dios desde el principio amó a los hijos, tanto fue así que nos dijo desde el principio crecer y multiplicados, ¿verdad? Bueno, pero hoy hacemos un alto para saludar a Catalina y a Ángel. Muchas bendiciones, Catalina y Ángel, donde quiera que estén, que el Señor les bendiga y les guarde, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Amén. Seguimos con el tema y les decía también, perdonen a Mauricio Raxon, muchas bendiciones de lo alto, Mauricio, y gracias por estar conectado. La palabra de Dios nos dice también en los Proverbios 22:6, algo que nosotros siempre tenemos que tener presente, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Qué bonito que yo siempre dije, cuando tuve la oportunidad que Dios me llamara a los 35, yo decía, pero ¿por qué no me llamaste antes? ¿Cuántos errores he cometido con mis propios hijos, con mi propia vida? ¿Cuántas cosas no he pasado yo por no conocer de ti? Pero bendito sea Dios, ¿verdad? Que por fin Él me encontró. Así como yo le decía, los hijos son algo muy importante para Dios y nosotros somos los responsables de la crianza de ellos. El versículo que leyó al principio lo tengo yo aquí en la enseñanza. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu hablándole al pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer para presentarle a Dios estos hijos? Si ellos son herencia de Dios, ¿cómo vamos a hacer nosotros para presentarles hijos de honra a Dios? Precisamente Dios nos da las instrucciones para eso. Toco la palabra que Fer leyó en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 al 7. Dice estas palabras que Fer leyó anteriormente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Está hablando de una familia. Cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando vas de camino. Los niños desde chiquitos están con nosotros, y ahí es donde nosotros los podemos dirigir, donde nosotros les podemos enseñar a amar a Dios, donde nosotros podemos marcarles a ellos un destino. Pero qué triste con la vida de nosotros, porque no hubo nadie que la marcara. Nos dieron una dirección equivocada y ahora cosechamos, ¿verdad?, todo aquello
que un día sembramos. Pero hoy no es tarde para que usted y yo eduquemos a nuestros hijos. Como bien lo decía Fer, ¿por qué no poner una palabrita aquí, una palabra allá? Cuando recién Dios me llamó y yo estaba muy enamorada de Dios. Tenemos que estar enamorados de Dios, porque esa es una queja que Dios tiene contra la iglesia. Una cosa te falta, que has perdido tu primer amor. Lo perdemos, no sé por qué nos enfriamos, porque yo recuerdo que cuando estaba bien enamorada, yo ponía rotulitos por todo lado. ¿Por qué? Porque mi fe y mi esperanza era que mi hijo, el que tenía problemas, por medio del cual Dios lo usó para que yo llegara a sus pies, necesitaba que él viera la palabra y se la ponía, como dice Fer, cuando estamos en el trono, cuando estamos en la cocina, cuando vamos a lugares estratégicos, palabritas por toda la casa. Gracias a Dios, como soy cabeza y no soy cola, nadie me las quitaba de la pared. No había nadie que me dijera, ay, boté eso. No, yo pude evangelizar mucho hacia mis hijos y gracias a Dios, ellos son terrenos sembrados, todos son terrenos sembrados. Y eso es la alegría que yo tengo. La palabra promete que no regresará al vacía y en ese tiempo pude sembrar ese terreno a mis hijos. Quiero decirles que a veces nosotros nos da vergüenza predicar la palabra en nuestra propia casa. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasaba mucho. Me daba mucha vergüenza hablar de la palabra. ¿Por qué? Porque nadie es profeta en su propia tierra. Los hijos lo critican a uno, los hijos no le hacen caso a uno. Uno piensa que los hijos ni prestan atención y uno se desanima de ver que por más que uno les diga, pareciera que no escuchan. Pero yo usé una estrategia y quiero decírselas a ustedes. Tal vez al pueblo que está hoy aquí, bueno, gracias a Dios son privilegiados por Dios, la mayoría son pastores. Pero hay mucha gente que me está escuchando. Y bueno, en cuenta Karen e hijos, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por estar conectados en esta tarde. Bueno, y resulta que yo usé una estrategia y cuando Dios me exhortó, la usé porque Dios me exhortó. Porque Dios veía que yo estaba gordita de la palabra, que yo alababa a Dios, estaba súper enamorada. Y Él me exhortó diciendo, ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu esposo? Y yo entendí que yo tenía que llevar lo que yo tenía, lo que Él me había dado, extenderlo a la casa, no solo a mi cuarto de oración, sino extenderlo a toda la familita que vivía conmigo. Bueno, lo hice ¿cómo? Usando el desayuno por las mañanas, dándole gracias a Dios. Al mediodía no comer si no le daba gracias a Dios, y luego en la noche, y luego Dios me decía, me extendió a la habitación donde ya vamos a descansar, un versículo bíblico, medítelo y ore. Y así fue como les fui enseñando a mis hijos, de ese modo. Ve que no era tan difícil y lo podía hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables de nuestros propios hijos. Sí, miren que sí, Dios mismo dice en la palabra que el padre que ama a su hijo lo corrige. Y Él nos ama tanto que por eso nos corrige a nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a amar a nuestros hijos? Hoy ya tenemos la tecnología. ¿Cuántos no están en un grupo de la familia por el WhatsApp? Y vieras que me ha pasado algo, que he roto el hielo y he mandado alguna palabrita para evangelizar a mis hijos de una manera muy sutil. Y la personita que está ahí en esa red, la que menos yo pienso que está poniendo atención, es la que me responde, gracias mamita, te amo. Seguramente ocupaba la palabra. Me llamó mucho la atención en esta semana porque predicándole a mis hijos una palabrita pequeña, donde yo les hablaba, ¿verdad?, de que primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y les hablaba de las listas que nosotros tenemos para pedirle a Dios, pero que la oración es para que Dios nos escuche. Y yo la hice con mucho amor para mis hijos y me sorprendió cuando por la red de la Iglesia Unción de Guerra, pero ¿cómo si esa palabra yo la mandé para mis hijos? ¿Quién iba a decir que mi esposo Julio iba a agarrar esa palabra y lo iba a transformar para muchos hijos? No solo para los míos, porque Dios quiso que se mandara a muchos hijos. Entonces, porque yo quiero decirles que esta palabra, aunque es para los hijos, es para ustedes y para mí, porque usted y yo somos hijos. Entonces es necesario que nosotros prestemos atención como hijos que somos de Dios. El Señor en Éxodo 20:12 a nosotros los hijos nos dio un mandamiento con promesa, que muchos de nosotros, aun siendo conocedores, no lo estamos cumpliendo. Déjeme decirte que las cosas y los afanes de este mundo, el mismo Dios ponemos por excusa para no
cumplir este mandamiento que Dios nos manda y muchas veces nosotros no lo hemos cumplido. Y dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Y Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da. Y en otras palabras dice, y todo te saldrá bien. Nosotros tenemos que honrar a nuestros padres, no importa si ellos no fueron buenos con nosotros. Porque muchos hijos están tristes porque sus padres no fueron lo que ellos querían que fueran. Muchos padres no son el ejemplo para los hijos. Y nosotros tal vez podemos decir, pero no fueron ejemplo para mí, pero no me dio nada, pero es que ni siquiera me dio un buen consejo, no, ni siquiera pude ir a llorar a su hombro, porque no se prestaba para eso, mi padre. Pero Dios no nos está diciendo a nosotros, hónrelos si su padre es bueno, hónrelos si su padre le dio, si su padre le quitó. Dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿sabes? Y eso es lo extraordinario de nosotros, los hijos de Dios. Y así es como nuestro hermano mayor, Yeshua, nos enseñó a nosotros a ser buenos hijos. De hecho, él es el mejor ejemplo de hijo que nosotros tenemos a seguir. Entonces, vea qué maravilloso. Nosotros muchas veces no nos interesamos por nuestros papás, si están necesitando algo, si necesitan ir al médico. Nosotros no les mandamos de nuestros dineros que llegan. Muchas veces no acostumbramos darle un poquito de nuestra plata a nuestros papás. Y a Dios le agradaría que nosotros hiciéramos eso. Tanto así Dios también dice que lo honremos a Él con todo lo que Él nos da. A Él, que es nuestro Padre eterno. Pero si nosotros muchas veces ni siquiera honramos a nuestros padres terrenales, mucho menos le vamos a honrar a Dios. Por eso el primer mandamiento es ama al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu mente. O sea, con todo, amémoslo a Él, para luego nosotros poder amar a nuestro prójimo. En Proverbios 10:1 la palabra nos enseña que el hijo sabio alegra al padre, pero el necio es tristeza de su madre. Qué triste, cuántas madres tristes llorando hoy por hijos necios. Porque hay muchos hijos necios. ¿Debido a qué? Debido muchas veces a sus propios núcleos familiares, quiero decirles. Debido a ahí, esos hijos se dañaron y por eso son necios. Qué triste, porque la mayoría del mundo está así. Y nosotros, como les decía antes, tenemos el mejor ejemplo de un hijo sabio. ¿Quién? Yeshua, lo vuelvo a repetir. Un hijo que nos enseña a nosotros lo que es un ser verdaderamente hijo. Un hijo que inclusive dijo, mi verdadera comida es hacer la voluntad de mi Padre. Esa es mi comida y esa es mi bebida. Y bueno, queremos también saludar a Fabiana y a Nazaret. Gracias, Fabiana y Nazaret. Gracias por estar conectadas. Escuchen lo que tu Padre Eterno te dice para que críes bien a tus hijos. Nosotros podemos tomar de la palabra un hijo necio como ejemplo, nada más. Ya sé que todos ustedes lo conocen, este pasaje bíblico. En Lucas 15:11 hablamos del hijo pródigo. Este hijo necio que quería malgastar todo lo que su papá, la herencia, lo que su papá le dio, se fue y lo malgastó. Escrito está en la palabra y ustedes ya lo conocen. Pero quiero que ustedes me ayuden con su Biblia a leer del versículo 17 al 21. Gracias. Anita, Lucas. 15:11. Pero vamos a leer del 17 al 21. Porque en este pasaje bíblico, esto es lo extraordinario que vemos en este pasaje. Porque si nosotros nos damos cuenta, muchos de nosotros fuimos hijos pródigos, alguna vez en la vida. Fuimos hijos pródigos, como este muchacho. Entonces, pero vea lo que él hizo, que es lo que nosotros tenemos que copiar de este hijo pródigo. A partir del versículo 17, alguno que me haga el favor, al 21. Amén. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén. Ve qué interesante este pasaje. Para los que están escuchando y pueden leer esta parábola completa en Lucas 15:11 en adelante, quiero decirles que lo maravilloso de esta historia es que este hijo volvió en sí. De cualquier circunstancia en que te encuentres de pecado, lo más importante es que vuelvas en sí. Que vuelvas en sí y reconozcas que el camino que estás recorriendo no es el recto y que debes de parar y regresar a tu Padre. O sea, te está mandando Dios a un arrepentimiento genuino, porque lo más importante es el arrepentimiento, que usted pare ya y que usted venga a su Padre, porque muchas personas no regresan de donde se fueron, de donde están en pecado, muchas veces es por orgullo, muchas veces porque no piensan, por falta de fe, de que tienen un Padre amoroso que los puede corregir, que les puede ayudar y que los puede honrar a pesar de todos sus errores. Porque si ustedes ven, el papá lo estaba esperando a él, así como nuestro Padre nos espera hoy día. ¿Y qué le puso de mendero? Le puso anillo, le puso ropas, le devolvió todo, le devolvió la autoridad, le devolvió el amor y le devolvió el estado de hijo. Hoy queremos saludar a Patricia Brizuela. Que Dios te bendiga, Patricia. Gracias por estar escuchando este tema y espero que sea de mucho provecho para ti. Nosotros, como hijos de Dios, muchas veces, como le digo, fuimos hijos necios, como este hijo pródigo. ¿De dónde te sacó Dios? Si usted se pone a pensar de dónde lo sacó Dios, tenemos que darle muchas gracias de que Él se acordó de ti y de que Él fue por ti a ese lugar donde tú estabas. ¿Qué lugar puede ser ese? Un lugar de ignorancia, puede ser un lugar de ceguera, un lugar de orgullo, de vanidad. Muchos lugares de donde Dios nos pudo haber sacado y no tenemos que olvidarnos del lugar donde Dios nos sacó. Observemos la palabra en Job 15:17. Dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Cuántas personas se han ido de la iglesia o de la cobertura de Dios por lo que están pasando, pero no piensan que lo que están pasando es producto o consecuencia de su propio pecado? Y no piensan qué es eso. Y entonces se sienten cansados ya de luchar, cansados de vivir, cansados de creer y sus situaciones no cambian. Pero yo quiero decirle que el castigo de Dios que le viene sobre una persona es precisamente porque Dios te ama y porque Dios quiere que usted cambie, que usted sea un hijo totalmente transformado en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que no te vuelvas a perder. Amén. Apocalipsis 3:19, la palabra nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces, siéntase usted dichoso y dichosa de que tiene un Padre amoroso que te ama. ¿Cuántas veces tu padre no te corrigió? ¿Cuántas veces tu madre no te corrigió? Y por eso te pasaron muchas cosas feas en la vida. No fuiste una persona sabia y cometiste muchos errores al tomar decisiones que hoy día quizás las estás pagando las consecuencias. Entonces yo quiero decirte, siéntate amada por mi Padre eterno, porque Él, al hijo que ama, Él corrige y castiga. Observemos la palabra en Hebreos 12, del 5 al 6. Dice: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Como les digo, no sé cómo te sientes como hijo de Dios hoy. No sé cómo estás tú en tu casa que estás escuchando. No sé cómo te has sentido con la relación con Dios, pero yo quiero decirte que si estás pasando por alguna prueba, siéntase gozoso, como lo dice el libro de Santiago, porque la prueba produce paciencia. La prueba hace que usted crezca, que usted nazca de nuevo, que usted pueda venir a su Padre eterno con otro corazón, ya dispuesta a recibir lo que Él tiene para ti, el regalo maravilloso. ¿Y qué pasa con nosotros como padres? Volvemos a los hijos. Nosotros como padres debemos ser ejemplo para nuestros hijos, porque ellos no ven tanto lo que usted habla.
como lo que usted hace. Sí es. Entonces, ¿por qué Jesús le decía a sus discípulos con respecto a los fariseos? Hagan lo que ellos dicen, pero porque estaban diciendo la palabra, ¿verdad? Pero no lo que ellos hacen, porque eran personas que no cumplían con la ley. Hablaban y se sabían todo de memoria, pero ¿qué pasaba? No eran hacedores de la palabra. En este caso, nosotros tenemos que ser padres prudentes y enseñarle a nuestros hijos cosas buenas. Estaba viendo un videillo que mandó mi hija hoy y se veía donde el chiquito le decía al papá: papito, gracias por todo lo que estás haciendo, me estás enseñando muchas cosas lindas. Y el papá lo que le estaba enseñando era tomar, porque dice que estaba tomando birra y le daba traguitos a él. Gracias, papito, porque me estás enseñando, porque cuando mi mamá no estaba, tú metiste unas mujeres en la casa y les desnudaste. Así, cosas así dice el videillo, ¿verdad? Y digo yo, ¿cuántas cosas? Eso es muy fuerte, muy duro, ¿verdad? Que un chiquito lo vea. Pero ¿cuántas cosas nosotros hacemos y el chiquito nos está viendo? Por ejemplo, mentimos. ¿A quién? A nuestro esposo. Tal vez nuestro hijo nos vio haciendo algo, cuando llega el esposo vio que le dijimos otra cosa. O lo muy corriente, cuando llega la persona a buscarte porque le debes, y dígale al chiquito, dígale que no estoy. O cosas así, le estamos enseñando al chiquito a ser mentiroso. Y una de las cosas que he aprendido últimamente es que nosotros tenemos que vivir en verdad y hablar verdad. Nosotros tenemos que vivir en esa verdad. ¿Por qué razón? Porque a Dios le gusta que usted y yo vivamos en la verdad. Él dice en su palabra: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Por qué a veces mentimos? Por miedo a las circunstancias o a los que se nos vengan. Pero no hay como hablar con la verdad. Dice Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Entonces, con nuestro ejemplo, como yo les decía, es como nosotros enseñamos a nuestros hijos. También les habla la palabra directamente a los hijos. En Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. A los hijos les dice que obedezcan a sus padres. Y es que sus padres no les van a buscar un mal camino, por supuesto. Un padre que está bajo la cobertura de Dios. Porque si es un padre, por ejemplo, que no está haciendo buenas obras, ¿cómo va a obedecerlo un hijo? Por ejemplo, que lo ve vendiendo droga, que es lo muy común hoy, ¿verdad? Y que los hijos vean que ese padre vende droga, que no sale a trabajar como cualquier otra persona, sino que se gana la plata sucia. Y eso es lo que el hijo está viendo hoy día. Entonces, cosas así, por ejemplo, los hijos que deben ser bien dirigidos, obviamente no pueden seguir un padre así. Proverbios 23:13 dice: no escatimen la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara no morirá. Es que hoy día nosotros muchas veces nos da temor levantarle la mano a un hijo, nos da miedo corregirlo. Hay tantas cosas con lo que nosotros podemos corregir a un hijo. ¿Y cuántos errores no cometimos nosotros con nuestros propios hijos? Corrigiéndolos mal. Manazos que no tenían por qué ser, cinchazos que no tenían por qué ser. ¿Por qué? Porque atrás traíamos una enseñanza de nuestros padres, así como ellos nos daban con el sartén o con lo que tuvieran la mano para corregirnos, corregirnos, así pensamos que nosotros podíamos corregir a nuestros hijos. Eso es en el tiempo atrás, porque nosotros hoy tenemos esta palabra, que es la que a nosotros nos educa, para que podamos corregir bien a nuestros hijos desde que son niños. Escuchen la palabra que dice: corrige al niño desde que es pequeño, y así cuando esté grande él no se va a apartar de Dios. Quiero que leamos Proverbios 3. En Proverbios 3 vamos a escuchar cómo el Señor nos habla. Casi que habla lo que ya hablé, pero aquí lo dice más clarito. Me habla directamente a los hijos, o sea, me habla a mí, porque yo también soy hija. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. Perdón, ¿Proverbios 3 qué? 1. Okay. Hijo mío, no te olvides de mi ley,
y tu corazón guarda mis mandamientos. Escuche lo que pasa a la persona que no se olvida de la ley de Dios y que guarda los mandamientos. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Mis hermanos que están escuchando esta palabra, ¿te falta paz alguna vez? ¿Quieres vivir muchos días feliz y alegre? Escucha lo que el Señor te dice. No te olvides de mi ley, no te olvides de mis mandamientos. O sea, te está mandando a que leas palabra. Porque ¿cómo vas a aprender si no lees palabra? Cierto, te conectas, cierto, quizás vaya a los cultos, pero Dios quiere una intimidad más grande contigo. Porque la forma en que Dios te educa es a través del Espíritu Santo en la intimidad. Y tienes que comer palabra. Porque solamente una vez por semana no es suficiente. ¿O acaso usted come solamente el desayuno una vez por semana? ¿O solamente almuerza una vez por semana? ¿Verdad que no? Usted come sus tiempos de comida y a veces más de la cuenta. Así es como Dios quiere que nosotros comamos la palabra más de la cuenta. Dice el versículo 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Hablando de la verdad, nunca se aparten de ti. Ni la misericordia ni la verdad, dice, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. ¿Y a quién no le gusta caerle bien a los hombres? Ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Pero dice que nunca se aparte la verdad y la misericordia. Hay muchas cosas que el Señor quiere que usted haga, pero en Miqueas 6:8 dice, oh hombre, lo que Dios quiere que usted haga es que haga justicia, que ame misericordia y que te humilles delante de Dios. Son 3 cosas y entre esas 3 cosas te está hablando de la misericordia. En el versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ya basta de que a nosotros nos estén pasando chascos por hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Ya basta de que usted se esté equivocando con tantas cosas teniendo un Dios que te puede guiar para que hagas lo mejor. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ve qué lindo. Nosotros tenemos muchos caminos en esta tierra por donde podemos ir, pero el camino que Dios manda es el que llevará a triunfar en la vida. Pero es necesario que usted reconozca al Señor en todos tus caminos, que si vas a trabajar, conozcas al Señor en ese camino, que si vas a descansar, vas de viaje, vas de paseo, reconoce al Señor en ese camino, que vas a adorar, reconoce también al Señor en ese camino. Y no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea, nos está hablando que realmente nosotros vamos a ser personas realmente llenas en todas las áreas. Personas prósperas, personas sanas, personas alegres, personas confiadas en nuestro Dios. Pero si lo tenemos a Él. Y dice aquí el verso que le estaba diciendo antes, honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Quiero decirles, mis hermanos, ustedes quieren que en su casa nunca falte nada, quieren que su alacena haya comidita de todo y que en las alacenitas de sus hijos también no falte nada. Honra a nuestro Padre con todo lo que Dios te da. Acuérdate de Él y verá que usted va a ser más que bendecido. Y dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Como lo decía antes, muchas veces no aguantamos el fuego de la prueba, pero la palabra dice que ahí es donde se prueba el oro, ¿verdad? Entonces tenemos que resistir. Una palabra que creo que mandó Catita, ¿verdad? Lo que es la paciencia es resistir, ¿verdad? Resistir. Y resistir igual paciencia. Y dice el versículo 13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Claro que sí,
Pero ¿cuál es el principio de la sabiduría? Como les decía antes, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ya ustedes conocen esa palabra. Dice el versículo 21, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Otra vez el Señor te vuelve a repetir, guarda la ley y el consejo. Es necesario, y esto tenemos que decírselo a nuestros hijos. Es importante que nuestros hijos sepan que nosotros separados de Dios nos va a costar más todas las cosas. Y dice en el versículo 27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. ¿Cuántas veces llega alguien y toca tu puerta y tienes muchas cositas para darte, pero la pereza te ganó? Y ese pobre tal vez no había comido en todo el día y llegó porque sabe, Dios lo mandó. Y resulta que usted no le salió. Y dice aquí la palabra claramente, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Tal vez esta vez fue un mendigo que tocó tu puerta, pero otro día puede ser un hermano tuyo que llegue y te diga, mira, me presta 5,000, es que ocupo, y si usted tiene, y sabiendo que sí, que es cierto que lo necesita para algo bueno, y si usted tiene, no se lo niegue, porque Dios mismo te lo está diciendo aquí. Dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. Muchas veces decimos eso, ay, vea, por ahora no puedo atenderte, pero venga la otra semana. Y usted pudiendo ayudarlo en ese día. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Esto nos pasa muchas veces a nosotros. A muchas personas les gana, qué sé yo, los celos, les gana, qué sé yo, la falta de amor al prójimo. Y hay mucha gente que tal vez viene y se refugia con nosotros y no la tratamos bien, no le damos lo mejor. Entonces Dios aquí dice que nosotros tenemos que tratar bien a aquellos que están refugiados con nosotros. En este momento vamos a bendecir a Janet. Janet Porras, bendiciones de lo alto. Gracias por estar conectadita. Estás recibiendo lo mejor de la palabra que está aquí hoy Dios hablándole a ti y a todos los hijos que están escuchando. Y dice el versículo 29, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Mire, a veces puede ser tu padre que ya está enfermito y ocupa que usted le ayude. Y a veces no hacemos eso con amor. A veces puede ser un hermano, que este hermano tal vez no fue tan favorecido por la vida, ya sea por culpa de él o por culpa de las circunstancias, pero necesita que usted lo ayude. Y tal vez usted tampoco lo trata bien y él está confiado, la parcita suya. Hay que saber cómo tratar a la gente. Dice, no tengas pleito con nadie sin razón. ¿Cuántas veces es pleitera la gente, verdad? Y no ha hablado uno algo y ya le están sacando, qué sé yo, trapos sucios, ¿verdad? Y no, Dios no manda que no lo hagamos. Y dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. ¿Verdad qué bueno que es Dios que desde el principio nos enseñó esto? ¿Quién iba a pensar que nosotros no tenemos que envidiar al hombre injusto, ni escoger ninguno de sus caminos? ¿Verdad? Dios ya a nosotros nos estaba preparando desde el principio, pero ¿qué sucede? No leímos esta palabra cuando éramos niños, no comenzamos a estudiarla, por eso cometemos muchos errores hoy. Vamos a leer en este caso, a meditar más que todo en la palabra de Samuel. En 1 de Samuel 2, del 29 al 34, no sé cuánto tiempo me queda, Katica. 25 minutos. La vamos a leer ahí versículo por versículo. Yo lo que quiero hablarles con respecto a esta palabra es que nosotros sepamos estorbarle a nuestros hijos. ¿Qué significa estorbarle a nuestros hijos? Que si nosotros vemos que ellos no están haciendo lo correcto, usted les estorbe. 1 de Samuel 2, 29 al 34. En esta historia vamos a hablar de los hijos de Elí. Quiero decirles que Elí era el sacerdote que acogió a Samuel cuando Ana, su madre, lo llevó al templo para que sirviera. El sacerdote Elí tenía 2 hijos.
Y estos dos hijos no estaban haciendo las cosas conforme se los mandaba Dios. Y Elí los veía y los dejaba. Quiero que ustedes mediten en su corazón, y yo también. ¿Qué cosas están haciendo nuestros hijos que están mal, están incorrectas, y nosotros los estamos viendo y los estamos dejando? Sé que es difícil, mis hermanos, que nosotros podamos enderezar los caminos de nuestros hijos, porque hoy día las generaciones de hoy día son generaciones muy distintas. No son obedientes, primero que nada. No son personas que estén metidas en la palabra como estamos nosotros la mayoría de las veces. Entonces son personas que se dejan llevar por las cosas de hoy, lo que se está viviendo hoy. Y anteriormente la palabra en Romanos 12 dice: no os conforméis al tiempo presente, sino transformaos. Pero las personas que no están en la palabra, que no estudian la palabra, que no están en el mismo sentir de nosotros, y muchas veces son nuestros hijos, ellos piensan según las corrientes de este mundo. Pero quiero decirles que usted, que es padre de familia, y yo también, debemos enseñarles, por lo menos decirles que lo correcto es esto y esto, y entonces ya usted cumplió. Porque en este pasaje vemos que la sentencia para Elí es una sentencia fuerte, porque él era sacerdote y no corregía a sus hijos. Y observemos lo que le pasó. Vamos a leer cada uno de estos versículos en 1 Samuel 2, del 29 al 34. Alguien que lo lea, despacito ahí. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándose de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finnes. Ambos morirán en un día. Y se cumplió la palabra, ¿verdad? Llegó el tiempo en que esta palabra se cumplió y estos dos hijos murieron. Fue muy triste lo que le pasó a Elí, pero es algo que nosotros tenemos que pensar. Estorbémosles a nuestros hijos. Anita, no solo que murieron los dos hijos ese mismo día, sino que Elí también cayó de espaldas y se enojó. Sí, y qué triste, ¿verdad? Morir así. Pero se llevó también a los hijos. ¿Por qué razón? Porque él no les estorbó, los dejó que hicieran lo que quisieran. Y es que vea que nuestro padre ahí le reclama: no tuviste cuidado de mis cosas. Entonces, bueno, nosotros como pastores, imagínense qué gran responsabilidad tener cuidado de las cosas de Dios, de lo que Él nos manda, enseñarle a nuestros hijos que de verdad nuestro Padre eterno es Kadosh, y que nosotros tenemos que honrarlo, tenemos que servirle, tenemos que tener respeto de las cosas de Dios, porque muchas veces nuestros hijos no respetan las cosas de Dios. ¿O estoy equivocada yo, pastores? Así es, correcto. Vamos a terminar haciendo un tiempo de oración, que es muy importante. Le voy a pedir a la pastora Katia que me ponga ahí un canto bonito de fondo. Esta palabra que Dios nos ha dado para los hijos. Recordemos que tenemos un Padre amoroso, un Padre que nos perdona, un Padre que es misericordioso. Recordemos que nosotros como hijos también pecamos muchas veces hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios, pero Él quiere que nosotros corrijamos nuestra vida y ante todo que corrijamos la de nuestros hijos con buenos ejemplos.
Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que está hoy presente en este lugar, que está presente hoy en este lugar, que tenga piedad y misericordia de nosotros. Así donde ustedes están en este momento, no sé con qué cargas hayas venido a este lugar, y a mis hermanos que están escuchando esta enseñanza, quiero decirles que el Espíritu de Dios está aquí. Que si alguno el Señor le habló en esta tarde, noche, es porque te ama, es porque quiere que no te pierdas, porque el Padre al Hijo que ama, castiga. No sé en qué condiciones te encuentras, pero yo te invito para que vuelvas en sí como aquel Hijo pródigo nos enseñó. Comencemos a ser humildes, comencemos a ser mansos y sencillos de corazón, y comencemos a reconocer que en la casa de nuestro Padre están las cosas que usted y yo necesitamos. Hoy te doy gracias, Padre Eterno, por este momento que nos has traído a adorarte, que nos has traído a servirte. Estamos aquí refugiados bajo tu sombra, bajo tus alas, y con todo el corazón queremos amarte. Hoy queremos renunciar a todas las cosas malas que nos apartan de ti. Hoy te pido que tomes control de nuestros hijitos, Padre, y si a ellos no les hemos predicado la palabra, te pido que nos perdones y que nos empoderes, Señor, de sabiduría para poder llegarles con tu palabra. Te doy gracias por los hijos obedientes que no se han apartado de ti y que honran a sus padres. Yo los bendigo en esta tarde noche. Y te pido, Papito Dios, por los hijos desobedientes, que ahí donde se encuentran, Señor, tú rompas en ellos toda atadura, toda cadena que viene de generaciones. Que en este momento estos hijos sean sanados en su alma, en su mente y en su espíritu. Que reciban en este día sanidad. Si acaso guardan rencor contra sus padres, yo te pido, Espíritu Santo, que un espíritu de sanidad descienda sobre ellos en este momento, donde quiera que estén. Yo los invito para que regresen a la casa del Padre. Si usted, mi hermano, se ha apartado de Dios y un día lo conoció y hoy estás apartado, yo te invito para que regreses. El Señor tiene cosas lindas para darte, tiene cosas maravillosas. Aún no lo has perdido. Aún las bendiciones que Dios tiene para ti, ahí están, son tuyas. Dios las tiene guardaditas para ti. Pero es el tiempo de que vuelvas en sí y regreses nuevamente a la casa del Padre. Gracias te doy, Padre Eterno. Hoy yo clamo a ti por todos los hijos que están perdidos, los que andan en adicciones como las drogas, el alcoholismo o en otras ataduras. Yo te pido, Padre, que en este momento, ahí donde estén, tú los recojas con tu mano fuerte y tu brazo poderoso, los levantes y los transformes, Dios, porque no hay nada imposible para ti. Hoy clamo por nuestros seres queridos, familiares, parientes, que tal vez no están en tus manos, Señor, que no han querido venir a tus pies. Y clamo por ellos, para que el Espíritu Santo de Dios de alguna manera los levante y los llene de tu presencia. Hoy en este día clamo por aquellos, Padre, que están enfermos, aquellos que no pueden ni siquiera levantar las manos hoy para adorarte. Yo vengo clamando por ellos. Los que se encuentran en sus propias casas ya desahuciados, clamo por ellos, Dios. Clamo por los que están en los hospitales, por los que están en albergues. Clamo por aquellos que se encuentran en las cárceles, Señor. Clamo por ellos en el nombre de Jesús. Tú, Padre, que conoces todas las cosas, yo te invito para que tú, con tu poder y tu gloria, te metas a esos lugares donde tal vez nosotros no podemos llegar, y tú hagas hoy milagros, sanidades y prodigios. Hoy te invito, Padre, para que bendigas a todas las familias de la tierra. Habita, Padre Eterno, en esas familias, en el seno de esos hogares, Señor. Lleva la transformación de esas familias para que lleguen a tus pies. Padre Eterno, en este día te doy las gracias porque sé que nos oyes. Te doy las gracias porque sé que tú estás haciendo cosas maravillosas en el mundo entero. En este momento están sucediendo sanidades, milagros y prodigios, solo porque tú eres bueno.
Yo te invito, papito, que vayas al hospital de niños, donde están esos chiquitos, Señor, demasiado enfermos, aquellos que tal vez se han quemado, los que han perdido partes de su cuerpo, aquellos niños que han sido agredidos, maltratados. Yo te invito, Padre, que desciendas sobre ellos para traerles sanidad y medicina. Hoy clamo por misericordia por el mundo entero que está gimiendo, aquellos que están bajo escombros aún, aquellos, Padre, que lo han perdido todo en incendios, aquellos que en avalanchas también han perdido su propia vida y han perdido todo, por aquellos que hoy no se sienten bien, por los que han perdido sus casas, por los que han perdido sus familias, por aquellos que lloran la muerte de un ser querido. Hoy vengo, Señor, pidiéndote por ellos, para que en tu infinito amor y misericordia los abraces. Vengo clamando por aquellos hijos que tienen el corazón herido, porque tal vez sus padres los rechazaron, porque sus padres los dejaron abandonados. Vengo clamando por aquellos hijos que sus madres con sus palabras los hirieron y los marcaron. Vengo clamando por ellos para que tú, papito, pongas óleo en esos corazones y sean sanados en este momento. Clamo por aquellas madres que sufren, aquellas madres que se sienten tristes, que se sienten heridas por sus propios hijos, para que en este día sean sanadas de toda herida. Hoy clamo a ti, Padre eterno, por los padres, para que ellos vengan a tu presencia y se conviertan en cabeza y no en cola. Y te ruego, Señor, para que les des sabiduría de lo alto y comiencen a clamar por sus propios hijos. Yo te alabo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y te doy las gracias en esta tarde. Hoy clamo por todos los que estamos aquí reunidos en tu nombre, para que no permitas que nos apartemos de ti, para que doblemos rodillas unos por otros, Padre. Te doy gracias, Señor, por esta congregación, por los pastores, Katy y Fernando, Dios, que no se han doblado, Señor, ante Baal, que siguen adelante creyéndote a ti. Por ellos, Dios, que llevan la palabra a muchas partes, por medio de ellos que muchos pastores predicamos y llevamos palabra a muchos lados. Bendícelos grandemente, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Señor, nuestras familias, donde quiera que estén, Padre nuestro, y concédenos la gracia de que en nuestra casa todo lo que respire alabe a Dios. Bendito y alabado seas. Amén y amén.